Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 26. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre nosotros. ¿Qué sostiene a un creyente en medio de la aflicción? ¿Qué es lo que sostiene a un hijo de Dios para que en medio de la aflicción pueda hablar con palabras de gozo y sin temor a la muerte misma? Tal firmeza brota al menos de 3 convicciones que considero resumen toda la vida cristiana. El primero de ellos es que Cristo es la realidad suprema. Conocer a Cristo es el mayor tesoro de todos. Todo lo demás comparado con Él es pérdida, es basura. Segundo, estar con Cristo es la mayor ganancia de todas. Su presencia es el bien supremo, inmensurablemente superior a cualquier dolor terrenal que se pueda experimentar. Y tercero, glorificar a Cristo es la meta final, el propósito por el cual vivimos y el propósito por el cual morimos es honrarle a Él. Pablo sabía que en cualquier momento podría venir su muerte. Por eso vivía con esta convicción de que solo lo que se vive para Cristo realmente tiene un peso eterno, un valor eterno. Y aunque nuestra cultura en la que actualmente vivimos nos llama a perseguir el placer, el consumismo, el consumo, iglesia, el pasaje que estaremos estudiando en esta mañana nos recuerda algo esencial, de que solo lo que está anclado en Cristo es lo que permanecerá para siempre. Finalizamos hace 8 días en el versículo 18 con la declaración que el apóstol Pablo hace allí. Acompáñame al versículo 18, un versículo atrás de nuestro inicio de texto de estudio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Después de Pablo haber afirmado, hermanos, el gozo presente de que Cristo está siendo proclamado, Pablo abre su corazón a los filipenses para comunicarles y para expresarles acerca de las expectativas que él tiene respecto al futuro, hermanos. Y esto nos lleva entonces al primer punto de nuestro sermón en esta mañana. Este sermón contiene 4 puntos. A medida que vamos avanzando, iré dando los títulos de cada uno de ellos. Primer punto, sostenidos por Dios en toda prueba. Pablo entonces se regocija, y se regocija de que Cristo está siendo proclamado. Y aunque él mismo se encuentra limitado físicamente bajo arresto domiciliario, a continuación nos dice en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración
y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hermanos, ¿qué hemos venido estudiando durante todo este mes? Pablo en el versículo 12 ya le había dicho a los filipenses: quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. En el versículo 13 y en el versículo 14, Pablo contundentemente y concretamente quiere exponer que el Evangelio ha avanzado, y para ello toma dos evidencias. La evidencia número 1, la recordamos: el Evangelio ha penetrado el corazón del imperio romano. El Evangelio ha alcanzado a la guardia pretoriana, al círculo imperial. Pero también el Evangelio ha impactado, hermanos, no solamente dentro de la prisión, sino fuera de la prisión. Pues muchos hermanos que se habían replegado por miedo al ver lo que le acontece a las personas que predican el Evangelio, ahora han adoptado una postura con coraje, con valentía, para predicar las buenas nuevas. Pablo, a partir del versículo 15 hasta el versículo 17, dice, o nos abre un poco más las puertas de la prisión y nos dice: el Evangelio se está expandiendo, pero hermanos filipenses, algunos de los que predican a Cristo lo hacen con motivaciones incorrectas. Están predicando a Cristo, pero lo hacen con motivaciones envidiosas, contienda, e incluso quieren generar aflicción a mis prisiones. De allí entonces que Pablo culmine esa línea de pensamiento en el versículo 18, como leímos, que pues, que no obstante, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que Pablo, hermanos, cuando dice en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, lo que Pablo está haciendo referencia cuando dice esto es precisamente lo que vemos desde el versículo 12 al versículo 18. ¿Qué? Rivalidades, contienda, algunos predican a Cristo por envidia, pero al mismo tiempo el Evangelio está avanzando. Así que Pablo, hermanos, bajo prisión o arresto domiciliario, contempla la mano de Dios obrando en su vida. Es evidente en cada situación que él está experimentando que no duda de que lo que está viviendo es precisamente el lugar donde Dios quiere que él esté. El apóstol Pablo nos afirma algo en este versículo: que su victoria final, que su liberación será llevada a cabo por dos factores inseparables: la oración de los filipenses y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y a primera vista pareciera que estuviéramos hablando de dos categorías diferentes, porque la oración de los filipenses hace referencia al marco humano, la intercesión de los hermanos, y el otro, el marco divino, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pero hermanos, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo puede funcionar esto de manera conjunta? Y la respuesta creo que es sencilla. Los filipenses oran y el Espíritu actúa. Dios, en su soberanía, ha determinado cumplir sus propósitos a través de la oración de su pueblo. Nada, absolutamente nada, en la vida de oración de un creyente es un accesorio. Dios ha ordenado que a través de los labios de sus hijos, la oración de sus hijos, éstas sirvan como instrumentos para llevar a cabo los planes, la ejecución de la voluntad de Dios. Y para comprender con mayor claridad cómo se relaciona
la oración de la iglesia y la suministración del Espíritu de Jesucristo, creo que podríamos ir a uno de los episodios más impactantes del Nuevo Testamento que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 12. Vamos todos, Hechos, capítulo 12. Hechos capítulo 12. Aquí, hermanos, vemos a la iglesia enfrentando una gran persecución por mano de Herodes Agripa I. El poder terrenal se había levantado en este contexto de la historia de la redención contra el pueblo del Señor, contra la iglesia. Y nos dice la Escritura que Jacobo fue el primero en morir. Mira lo que dice el versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Herodes Agripa I, persiguiendo a la iglesia, respirando amenazas, como se señala en algún momento al apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia. Pero hermanos, en torno a Herodes Agripa, mató a Jacobo, hermano de Juan. Y al ver lo que había acontecido con Jacobo, los opositores de la fe bíblica se agradaron de esto. Y Herodes avanzó contra el siguiente líder. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Iglesia, hasta este momento la situación es desesperante. Es desesperante porque Jacobo ha muerto. Pedro ha sido apresado. Y digámoslo así, un tirano sumido en su orgullo parece estar avanzando con sus planes malévolos, pero en vez de rendirse, la iglesia tomó el arma más poderosa que tiene: la oración. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, si sigues leyendo esta tarde la narración de Hechos 12, te vas a encontrar que mientras Pedro dormía encadenado, también se encontraba, por supuesto, custodiados por soldados, pero de un momento a otro, providencialmente, Dios intervino. Las cadenas cayeron, las puertas de la prisión se abrieron solas y la Escritura nos dice que el apóstol Pedro salió libre. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y la vieron, se quedaron atónitos. El plan de Herodes Agripa I fracasó. La Escritura nos muestra más adelante que él mismo murió en su orgullo, en su arrogancia. El teólogo John Stott lo resume así. El capítulo 12 de Hechos comienza con Jacobo muerto, Pedro en prisión y Herodes triunfando. Pero el mismo capítulo 12 de Hechos termina con Herodes muerto, Pedro libre y la palabra de Dios triunfando, hermanos. El mensaje es claro. El poder de los malvados en este plano temporal es pasajero.
Dios rompe las cadenas como lo hizo con Pedro, derriba a los malvados y hace avanzar su obra por medio de la oración de su pueblo. Lee el versículo 24 de Hechos 12. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Nada, absolutamente nada, puede detener la voluntad de Dios cuando su pueblo ora. Y aquí es donde volvemos a Filipenses 1:19. Volvamos a nuestro versículo bíblico, Filipenses 1:19. Pablo ha dicho a los filipenses: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pero quiero que notes que Pablo no le pide a los filipenses que oren. Pablo asume que sus hermanos filipenses están orando por él. Y esto muestra, sin lugar a dudas, la certeza de la comunión espiritual tan fuerte que había entre el apóstol y esta iglesia amada. De hecho, era una iglesia madura, una iglesia que intercedía por Pablo. Así que el apóstol desde la prisión descansa en esta realidad, de que así como Dios libró a Pedro por medio de una iglesia que oraba, así también obrará en él mediante las oraciones de los santos y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Iglesia, la relación que existe entre la oración del creyente y la acción soberana de Dios es un misterio que no alcanzamos a comprender por completo. Y Pablo tampoco intenta explicarlo en la Escritura, pero él sí afirma que si es libertado será por la oración de sus hermanos y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. De hecho, no necesitamos entenderlo todo, sino creer lo que la Escritura nos enseña, que la oración tiene poder. El poder no está en nosotros. La oración tiene poder y el Espíritu obra más allá de lo que vemos. Pero también me es necesario explicar, porque cuando Pablo dice la suministración del Espíritu de Jesucristo, no podemos pasar por alto que este Espíritu que se menciona aquí es el mismo Espíritu que sostuvo al propio Hijo de Dios en su ministerio terrenal. La palabra suministración, de la raíz griega epikoreia, describe una provisión abundante, una provisión generosa, una provisión completa. Y así actuó el Espíritu en Cristo. Él no anduvo de manera independiente, hermanos. Él vivió en dependencia del Espíritu Santo. De hecho, esto estaba profetizado. Escucha con atención. Pondré mi espíritu sobre él, dice Isaías 42:1. Y fue confirmado por nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Fue el Espíritu quien lo guió al desierto para ser tentado. Y fue el Espíritu quien descendió sobre él en el bautismo para inaugurar su ministerio. Así que la provisión abundante que fortaleció a Cristo es la que ahora sostiene a Pablo en la prisión y la que fortalece también a toda la iglesia en medio de las pruebas. Pero lo que sí es evidente en este versículo 19 es la plena confianza que Pablo tiene respecto a su liberación. La plena confianza que Pablo tiene respecto a su liberación. Esto resultará en mi liberación. Hermanos, ¿cuál liberación? ¿De qué liberación nos está hablando el apóstol Pablo? ¿Salir de prisión? Pablo no está pensando primariamente en salir de prisión. Pablo está mirando mucho más allá. Pablo está mirando más lejos, hermanos. Ken Hughes lo expresa así. Esta es una afirmación notable, porque Pablo no se refiere a la liberación física,
La palabra que usa aquí para liberación es soterian, que generalmente se traduce como salvación. Es la palabra donde se deriva el concepto de soteriología, doctrina de la salvación, y suele referirse a la liberación final de los creyentes en el juicio final. Cuando sean reivindicados ante Dios, Pablo confiaba en esta liberación final, cualquiera que fuera lo que César decidiera hacer con él. De modo que Pablo confiaba plenamente en su liberación final. Hermanos, Pablo habla de una manera aquí, esto resultará en mi liberación, que muchos estudiosos del Nuevo Testamento encuentran ecos claros con el libro de Job. Concretamente en el capítulo 13, versículos 15 al 16. Vayamos todos. Job capítulo 13, versículos 15 y 16. Job 13, 15 y 16. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Recordemos que Job se ha enfrentado a quienes él llamaba sus amigos, pero amigos que lo acusaban, amigos que lo atacaban, amigos que lo criticaban. Y sin embargo, Job en el capítulo 13, versículo 16 que hemos leído, él creía que todo aquello que estaba viviendo resultaría en su salvación, hermanos. Resultaría en su liberación. La frase que hemos leído en el versículo 16, él mismo será mi salvación, que expresa Job, aparece en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Esta frase, él mismo será mi salvación, del versículo 16 que hemos leído, aparece en la Septuaginta con las mismas palabras que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 19. Esto resultará en mi liberación. Esto nos muestra, hermanos, que lo que el apóstol está pensando principalmente habla de una perspectiva escatológica. Pablo no tiene su mirada puesta en la salida de la prisión. Pablo tiene puesta su mirada en la salvación en el día final, en esa vindicación definitiva ante el Rey, ante el único juez de toda la tierra. Así Pablo entonces vive con plena confianza. La plena confianza de que el Señor lo guardará, de que el Señor lo sostendrá, de que el Señor lo llevará a su vindicación final. La seguridad del apóstol Pablo no depende de las decisiones que tome el imperio para con él. No, hermanos, depende del veredicto eterno del Dios soberano, que es el juez de toda la tierra. Así, mientras Pablo entonces se encontraba bajo custodia romana, confiaba en que mientras sus hermanos filipenses oraban por él, a él se le proveería del Espíritu de Jesucristo. Una nueva porción sería derramado sobre él en su corazón, capacitándolo para cada prueba en este peregrinaje y asegurando así su liberación final. Pero eso mismo ocurre con nosotros. Ningún creyente se sostiene solo. Solo resistiremos las pruebas, hermanos, y llegaremos al final por la suficiencia del Espíritu de Jesucristo, que obra en nosotros en respuesta a la oración de la iglesia. Solo resistiremos las pruebas por la suficiencia del Espíritu de Jesucristo, hermanos, que obra en respuesta a la oración de su pueblo.
Esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto del sermón. Vivir para que Cristo sea magnificado. Ese es el título del segundo punto. La confianza de Pablo en su liberación, o con más exactitud, en su vindicación final, está profundamente unida a su deseo, al deseo más profundo que él tiene, que Cristo sea magnificado, la gloria de Dios. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo sabe que por la oración de los filipenses y la suministración del Espíritu de Jesucristo, eso resultará en su liberación. Ya sabemos hacia dónde apunta Pablo. Conforme a mi anhelo y esperanza, ahora expresa Pablo, en que nada será avergonzado. Y cuando Pablo emplea esta palabra, hermanos, esperanza, no se está refiriendo a una posibilidad incierta, como si dijéramos, esperamos que mañana llueva. No, es la esperanza bíblica. Es una certeza firme que tiene el apóstol, inamovible, que se entrelaza con ese anhelo ardiente al que él mismo alude en Romanos 8, 19, 20. Permítame te leo. El apóstol Pablo dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Este es el deseo de Pablo, hermanos, que Cristo sea magnificado, que su vida represente dignamente a su Señor por la oración de los hermanos filipenses y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, y esto es lo que a él lo lleva a afirmar con total certeza de que nada será avergonzado, sino que con toda valentía Cristo será magnificado en su cuerpo, ya sea que continúe viviendo o ya sea que muera. Pero ¿por qué este énfasis del apóstol? Porque en la cultura romana el encarcelamiento era algo vergonzoso. Estar bajo prisión o ser encadenado era una señal de deshonra pública. Sin embargo, Pablo sabe que su prisión en las manos del rey tiene fines evangelísticos. Así que él no está preocupado tanto por su reputación. A él le preocupa es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su determinación, hermanos, es representar al Señor en la defensa del Evangelio. Esto muestra una vez más, iglesia, que la mente de Pablo no está puesta en cuándo las cadenas caerán de mis manos. La mente del apóstol Pablo está puesto en algo que tiene un peso eterno: no ser avergonzado ante Dios. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículos 32 al 33. El mundo humilla a Pablo, pero Pablo tiene su mirada puesta, hermanos, en un tribunal superior. Pablo piensa de manera escatológica. Su mirada está puesta en la gran vindicación final que ocurrirá ante el gran juez, el trono del juez de toda la tierra. Y alguien diría: ¿qué es la afrenta del César comparada con la vergüenza eterna? Absolutamente nada. ¿Qué es la afrenta del César comparada con la vergüenza eterna? Absolutamente nada.
Este lenguaje de Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, hace eco de los profetas en el Antiguo Testamento, donde la vergüenza no es la burla de los hombres, donde la vergüenza es la reprobación eterna delante de Dios. Vayamos todos a Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Isaías 54 dice así a partir del versículo 1. Justo después, antes de leer, justo después del cántico del siervo, mira lo que habla precisamente esta promesa gloriosa. El pueblo de Dios será vindicado. Versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Pon atención al versículo 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hermanos, este es el gran grito de liberación. No serás confundida, no serás avergonzada. Y esta es la esperanza que tiene el apóstol Pablo. No la absolución de César, la absolución ante el Dios vivo, no la libertad terrenal, sino la vindicación eterna ante el único juez justo de toda la tierra. Pero hermanos, ¿por qué Pablo tiene esta confianza de no ser avergonzado? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene esta confianza de que en nada será avergonzado? La base de esta confianza se encuentra en Isaías 53. Toda la gloria prometida que hemos leído en Isaías 54 descansa en el siervo que sufrió por nosotros. Nuestra vindicación es posible porque Él sí fue avergonzado en nuestro lugar, despreciado y desechado entre los hombres, dice Isaías 53:3. Cargó, hermanos, nuestra afrenta para que nosotros recibiéramos su honra. Nuestra esperanza final descansa en que Él fue avergonzado y nos dio su victoria. Esta convicción aparece en otras cartas del apóstol Pablo. Quiero que escuches con atención lo que Pablo dice en Romanos, capítulo 9, versículo 33, citando Isaías 28:16. Pon atención. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo
y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado, hermano. Por lo tanto, cuando Pablo declara conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, está hablando de una certeza segura, de la confianza de que él no va a ser avergonzado en el día final. Ni el juicio del César, ni las circunstancias presentes pueden frustrar el avance del Evangelio, ni mucho menos alterar el veredicto eterno. Sí, este anhelo supremo, la seguridad escatológica del apóstol, sellada por el sacrificio de Cristo que vemos en Isaías 53, es lo que sostiene al apóstol Pablo. Es por eso que él puede afirmar, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea que viva o ya sea que muera. Warren Wiersbe lo expresa así: a causa de sus cadenas, Cristo fue conocido. A causa de sus críticos, Cristo fue predicado. A causa de sus padecimientos, Cristo fue magnificado. Hermanos, lo que Pablo nos ha mostrado entonces en estos dos versículos, 19 y 20, para resumir de manera breve, es la firme convicción de que gracias a la oración de los filipenses y a la suministración del Espíritu de Jesucristo, todos los sufrimientos resultarán en su liberación final. Y él mira con una perspectiva escatológica. Él piensa en el día del juicio, cuando Cristo vindicará a los suyos. Su esperanza se resume así: en nada seré avergonzado. Y esta misma seguridad es la seguridad que tiene todo creyente, hermanos. Todos los que hemos confiado en Cristo, no seremos avergonzados. No seremos rechazados en el día del juicio. No seremos condenados, hermanos, porque estamos escondidos en la roca eterna que es Cristo. Él cargó nuestra vergüenza. Él cargó nuestro juicio, nuestra culpa. Por eso, en el día final, en el día del juicio, ten por seguro, amado hermano, amada hermana, que ese día no será un día de terror para ti. Será el día de la vindicación, porque el juez de toda la tierra, el juez que nos evaluará, es el mismo juez que nos redimió. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto está en Romanos 14, 7 y 8. Y así pasamos a nuestro tercer punto del sermón: vivir, Cristo; morir, ganancia. Pablo, ¿qué va a hacer a continuación desde el versículo 21 al 24? Va a profundizar en la idea central que viene manejando en torno a magnificar a Cristo. Pero lo va a presentar a través de un dilema glorioso, hermanos. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo aquí emplea una frase que se ha convertido en un tesoro para los creyentes a través de la historia de la redención. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Para mí el vivir es el Mesías. Eso es lo que está expresando el apóstol. Cristo es lo más supremo de mi vida, mi razón de ser. La única razón válida para vivir es servirle a Él, glorificarle a Él. Ahora imaginemos por un momento cuando los filipenses están leyendo estas palabras. ¿Ustedes se imaginan la reacción de ellos?
¿Cuál habría sido la reacción de los filipenses al leer? Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo creo que eso habría provocado un poco de asombro. En el griego original no hay verbos. Ya voy a explicar. Por eso nuestras traducciones al español no alcanzan a hablarnos de la fuerza, a transmitir la fuerza de las palabras del apóstol Pablo en el versículo 21. Y para ello déjame cito a Walter Hansen, que dice: las traducciones al español no captan la fuerza retórica de sus palabras, pero el lector puede percibir la repetición rítmica de los mismos sonidos en una transliteración. Vivir, Cristo. Morir, ganancia. En el ritmo de estas palabras se escuchan los propios latidos del corazón de Pablo. ¿Cómo puede alguien afirmar algo tan grande como vivir Cristo, morir ganancia? La razón es que Cristo vivía en él y Pablo vivía en Cristo. Esta es la descripción, hermanos, de la unión real que tiene todo creyente con Cristo. La unión salvadora, una unión real, una unión vivificante, una unión, hermanos, orgánica, mística. La unión salvadora del creyente con Cristo. Asimismo él lo dijo en otra de sus cartas: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es por eso que Pablo dirá también en otra de sus cartas, en torno a vivir es Cristo, morir es ganancia. Él confirma en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que cuando Pablo dice vivir Cristo, morir ganancia, hermanos, esto no es una frase emocional, no es una frase emotiva, no es un eslogan. Es la aceptación confiada y gozosa de que su vida es Cristo. Y esta declaración contrasta radicalmente con aquellos que él ya había mencionado en los versículos 15 al 17. Espero que recuerden, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que algunos predican a Cristo, pero que las intenciones es envidia, contienda, pensando añadir aflicción a las prisiones. Rivalidad, egoísmo. Bueno, para ellos el vivir no es Cristo. Para ellos el vivir es su propia ambición personal. ¿Proclamaban a Cristo? Sí. Pero en última instancia, el púlpito para ellos se les había convertido en una plataforma para su autopromoción y su engrandecimiento. Iglesia, vivir Cristo, morir ganancia. Esto no es algo exclusivo de los apóstoles, hermanos, ni tampoco de los cristianos especiales. No, esta es la norma para todo verdadero hijo de Dios. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto está en 2 Corintios 5:15. Iglesia, el versículo 21 que hemos leído funciona como una radiografía espiritual que puede exponer lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Y quiero que hagamos este ejercicio a continuación. Pero por favor no respondas delante del Señor. Tú respondes delante del Señor. Porque para mí el vivir es, completa tú el espacio. Completa tú el espacio.
porque para mí el vivir es, complétalo tú delante del Señor. ¿Qué es para ti vivir? Porque para mí el morir es, completa el espacio. Delante del Señor, hermanos. Delante de Dios que conoce nuestros corazones. ¿Puedes decir con toda certeza vivir Cristo? ¿Morir ganancia? Lo que Pablo nos está diciendo, hermanos, es que conocer a Cristo es lo más grande que se puede conocer. Que estar con Cristo es el mejor lugar donde se puede estar. Y que honrar a Cristo es el propósito supremo de toda existencia humana. Por eso él puede afirmar, vivir Cristo, morir ganancia. Morir ganancia. Quiero que noten que la muerte para el apóstol no es un final trágico. La muerte, ganancia, hermanos. Porque la muerte, hermanos, en manos de Dios, se convierte en la puerta hacia una comunión más plena con Cristo. La muerte para un creyente es pasar de la fe a la vista. La muerte para un creyente es abandonar el combate, hermanos, para que finalmente entres a la gloria. La muerte para el creyente, hermanos, es despedirte del pecado, para que abraces la presencia de tu Salvador. David Burr lo expresa así: la muerte será la puerta para un mejor conocimiento, para un servicio más dedicado, para un gozo más exuberante, para una adoración más extasiada, y todo enfocado en Cristo. Por eso Pablo dirá en el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ese es el dilema de Pablo, ¿lo ven? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es un dilema intenso, tiene deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si Pablo continúa viviendo, eso significa trabajo fructífero para la obra del Señor, pero al mismo tiempo, morir significaría estar con Cristo, y él dice que eso es muchísimo mejor. Por eso dice, no sé entonces qué escoger. Hermanos, Pablo reconoce que elegir entre la vida y la muerte es complejo, porque ambas opciones poseen un bien profundo, pues si vive hay servicio para el reino de Dios, y si muere hay gloria. Él está experimentando un dilema intenso, un dilema glorioso. Es una batalla interna, porque por un lado su amor por Cristo es su afecto mayor, pero por otro lado ama a los filipenses entrañablemente y a todas las iglesias, y desea seguirles ministrando para el crecimiento de la fe de su pueblo. De ahí que nos diga, no sé entonces qué escoger. Sin embargo, en el versículo 23, él abre su corazón y nos muestra el deseo que él tiene. Léelo allí conmigo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tony Mérida lo expresa así: Pablo anhelaba estar con Cristo. A menudo oigo hablar del cielo sin mencionar a Cristo. Eso no es lo que Pablo imagina. Cuando pensaba en la muerte, pensaba en estar en la presencia de Cristo. Finaliza diciendo Tony Mérida, algunas personas nunca desean el cielo porque han construido una vida bastante cómoda aquí. Esto es importante, hermanos, para que
podamos entender el dilema de Pablo. Recordemos que Pablo había sido llevado al tercer cielo. No vamos a ir a este texto bíblico, eso está en 2 Corintios 12, 2 al 4. La Escritura nos dice que él ahí contempló la gloria de Dios y escuchó palabras inefables. Fue llevado al tercer cielo, contempló la gloria de Dios, escuchó palabras inefables, hermanos. Para alguien que ha probado esto, para alguien que ha probado de esa gloria, no es extraño que diga que partir es muchísimo mejor. Pero hermanos, ¿se parece la lucha del apóstol Pablo a tu lucha? ¿Es la lucha del apóstol tu lucha? ¿Amamos a Cristo de tal manera que anhelaríamos estar con Él? Más que aferrarnos a esto de aquí, lo terrenal. ¿O nuestros afectos están divididos? Y tal vez ese anhelo se debilitó. ¿Amamos a los hermanos lo suficiente como para seguir aquí con vida? Amamos a los hermanos no por intereses propios, sino para seguir sirviendo al Señor fielmente en el ministerio que el Señor te ha dado. Muchas veces el deseo de partir no tiene como base un profundo afecto por Cristo. Muchas veces el deseo de partir es cansancio, sufrimiento de este peregrinaje. Y lo que nos ata a esta vida no es la carga por la iglesia, no es la carga por la extensión del reino de Dios. Lo que nos ata a este mundo son más bien intereses terrenales. Es como decir, Señor, quiero estar contigo, pero déjame cumplir mis planes. Déjame me gradúo. Déjame tengo familia. Déjame culmino estos proyectos que he iniciado. Pero rara vez lo que nos detiene aquí es la carga por la misión, hermanos. La misión del Evangelio, el discipulado, el edificar a mis hermanos en la fe. Por eso es llamativo que Pablo nos diga en el versículo 24. Léelo conmigo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quedar en la carne es más necesario. ¿Tú sabes qué es lo que significa lo que Pablo está diciendo, hermanos? Creo que lo hemos repetido, que Pablo anhelaba estar con Cristo, pero él estaba dispuesto a renunciar. Pablo anhelaba estar con Cristo, pero estaba dispuesto a renunciar ahora a esas bendiciones, hermanos, las cuales él dice que son muchísimo mejor para continuar la batalla aquí. Su prioridad no era su propio bienestar, era el crecimiento espiritual de la iglesia. Esto es un corazón pastoral, hermanos, lo que no estamos viendo aquí. Es por eso que en el último sermón de este mes, si el Señor lo permite, estaremos culminando en el versículo 4 del capítulo 2, donde él dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cristo era más valioso que la vida misma, y la iglesia era más importante que su partida a la gloria. Y este mensaje es urgente que lo escuchemos y que nos lo recordemos en esta generación. Una generación que exalta el yo. Una generación que promueve la autonomía, la autorrealización, tu comodidad personal, porque esos son los grandes ídolos modernos. Pero el Evangelio nos llama a otro camino, hermanos. Entrega, servicio, amor sacrificial. Ese es el camino de Cristo. Finalmente,
entramos a nuestro cuarto y último punto del sermón, que le he titulado Permanecer para edificar la iglesia. Versículos 25 y 26. Leamos primeramente el versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Aunque Pablo entonces anhelaba estar con Cristo, partir, lo cual ya ha descrito y hemos leído que era muchísimo mejor, la convicción que nos muestra aquí el apóstol es que él se quedará. Él posee la seguridad, hermanos, dada por la providencia de Dios, de que va a permanecer para continuar sirviendo al Señor vivo. La decisión del apóstol Pablo no está controlada por sus propios intereses, es la voluntad de Dios y el deseo de seguir edificando a la iglesia. Y Pablo aquí nos muestra que su vida está consagrada a un solo propósito, hermanos: promover el provecho de los hermanos y el gozo de su fe. Ambos términos que Pablo utiliza aquí, entendiendo que para él es más necesario quedarse aquí por causa de la iglesia, hermanos, él utiliza dos términos que no podemos verlos de manera inseparable. Están netamente ligados, vinculados a una sola realidad. Provecho y gozo están vinculados a la fe. Para Pablo, avanzar en la vida cristiana y experimentar gozo no son dos cosas distintas. El verdadero progreso en la fe produce verdadero gozo. Y todo eso brota de una misma raíz: el crecimiento en Cristo. William Hendriksen subraya esta relación. Él dice: ¿por qué es importante que los creyentes progresen? Porque no progresar significa retroceder. El permanecer estático espiritualmente es imposible. Y el retroceso produce depresión, desaliento. Pero el progreso es felicidad, gozo inefable y glorioso. Por tanto, Pablo liga claramente estos dos conceptos y escribe que espera permanecer con sus amigos en la tierra para su provecho y gozo en la fe. La verdadera fe, hermanos, nunca se estanca. La verdadera fe crece. La verdadera fe madura, la verdadera fe persevera. Por eso Pablo desea quedarse. Pablo desea quedarse porque su enseñanza y su ejemplo, sin lugar a dudas, van a ser instrumentos en las manos de Dios para fortalecer a los filipenses y ayudarlos a seguir mirando a Cristo. Pablo añade finalmente en el versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Quiero leer de la Nueva Traducción Viviente. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Este orgullo del que Pablo está hablando aquí, de que se sientan orgullosos en Cristo, de gloriarse, hermanos, no tiene que ver con que exaltaran a Pablo. Es gloriarse en Cristo por lo que Cristo ha hecho en la vida del apóstol Pablo. Cuando el apóstol regresara a Filipos, los creyentes tendrían evidencias claras, evidencias concretas de lo que el Señor había hecho. Lo liberó de prisión, abrió puertas inesperadas para la proclamación del Evangelio. Les hablaría de cómo esos soldados, quienes escuchaban el Evangelio, creían, no solamente porque Él hablaba con ellos y les predicaba del Jesús, del Mesías prometido, y muchos creyeron, sino también de las conversaciones que el apóstol Pablo tenía con quienes lo visitaban a él bajo ese arresto domiciliario. Todo esto se los contaría a los filipenses cara a cara, personalmente, cómo el Señor abrió puertas,
Hermanos, como muchos fueron alcanzados por la gracia. Tener a Pablo entre los filipenses nuevamente confirmaría lo que Pablo les ha enseñado: vivir Cristo, morir ganancia, permanecer en la tierra para la edificación de la iglesia. Es probable que Pablo fuera el centro de atención cuando lo vieran nuevamente. Imagínate a Pablo y los filipenses. Pablo probablemente se convertiría en el centro de atención, pero hermanos, la verdadera gloria no estaría en el apóstol Pablo, la verdadera gloria está en Cristo, porque es el Dios que lo sostuvo, es el Dios que lo preservó y que usó su debilidad para continuar avanzando el evangelio. Esta confianza que tenía Pablo de permanecer, cuando él dice sé que quedaré, se cumplió. Se cumplió. En Filipenses, la ejecución del apóstol Pablo era una posibilidad, no era una certeza. Pablo permaneció, se cumplió. La historia de la redención confirma que él fue liberado en el 62 después de Cristo de este arresto. La Escritura nos muestra que volvió a viajar. En 1 Timoteo 1:3 se nos muestra o se nos ubica al apóstol en Macedonia. Macedonia era donde estaba ubicado Filipos. Hermanos, Dios actuó y Pablo vivió para el progreso y el gozo de la fe de sus hermanos. Culmino con 3 aplicaciones finales, iglesia. La primera de ellas: haz que Cristo sea visto en todo lo que vives, hermano. En todo lo que vives. Haz que Cristo brille, que brille a través de tu vida, como era el deseo de Pablo, que Cristo sea magnificado. Iglesia amada, pregúntate, ¿cómo puedo hacer que Cristo se vea más grande en medio de lo que hoy estoy enfrentando? Deja de vivir para proteger tu propia imagen, tu reputación, tu comodidad, no, tu seguridad, no, vive para que Cristo sea glorificado, que Cristo sea tu centro, que en medio de tus sufrimientos entiendas que tus sufrimientos y pruebas se convierten en un testimonio, tu trabajo, tu vida se convierta en una lupa, para que los demás puedan ver la gloria de Cristo con mayor claridad. Segundo, mira la muerte con los ojos en Cristo. Vive sin temor, hermana, hermano. Vive sin temor. Para el incrédulo, para un incrédulo morir es perderlo todo. Para el incrédulo la muerte es terror. Para un creyente morir es entrar al gozo eterno con Cristo. Iglesia, deja de vivir paralizado por el miedo. Hoy Pablo nos ha dicho que estar con Cristo es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Entonces, no temas a lo que se venga. No temas a lo que se venga. No temas porque tu destino, amado hermano, está decidido y es glorioso. Y finalmente, vive intencionalmente para el crecimiento de otros. Pablo deseaba estar con Cristo, pero se quedó. Hermano, hermana, si Dios te mantiene con vida hoy, no es principalmente para tus planes y propósitos. Es para que puedas influir en el progreso y en la fe de tus hermanos. Pregúntate, ¿a quién estoy acercando más a Cristo hoy con mi vida? Porque una vida que se vive para Cristo es una vida que se muestra en amor y entrega por la iglesia. Porque la iglesia es lo que más ama a Cristo.